Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video ahora vamos a ver el tema de los triángulos oblicuángulos. Comencemos. Primero vamos a hablar un poco acerca de su concepto y su clasificación. Entonces, el triángulo oblicuángulo es el que no tiene ningún ángulo de 90 grados y se dividen en dos, acutángulo y obtusángulo. Vamos a verlos. El triángulo obtusángulo es el que tiene como principal característica un ángulo mayor de 90 grados, llamado ángulo obtuso, y por consecuencia los otros dos ángulos restantes serán ángulos agudos. Acuérdense que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y tenemos también el triángulo acutángulo, que es el que tiene como característica que sus tres ángulos son menores de 90 grados, es decir, los tres son ángulos agudos. Vamos a ver aquí una pequeña tablita en la que vamos a ver unos ejemplos de cada uno. Y también vamos a incluir el triángulo rectángulo para tenerlo como una referencia. Entonces, si se dan cuenta, vamos a empezar primero con el triángulo rectángulo, que un triángulo rectángulo, acuérdense que es el que lleva un ángulo de 90 grados. Cuando hago un triángulo rectángulo equilátero, pues es imposible, no existe. Pero sí puedo hacer un triángulo rectángulo isósceles, es decir, que tenga un ángulo de 90 grados y que dos de sus lados sean iguales. De igual forma, sus otros dos ángulos serán iguales. Y un triángulo rectángulo escaleno, en el que voy a tener un ángulo de 90 grados, pero ninguno de sus lados van a ser iguales y tampoco ninguno de sus ángulos van a ser iguales. Después tenemos el acutángulo. Acuérdense que el acutángulo es el que tiene tres ángulos agudos, o sea, de menos de 90 grados. En este caso sí puedo hacer un triángulo acutángulo equilátero, que sería que sus tres lados sean iguales y sus tres ángulos también son iguales. En este caso, de 60 cada uno. Un triángulo acutángulo isósceles, en el que tenga yo dos lados iguales y sus tres ángulos miden menos de 90. Y por último, el triángulo acutángulo escaleno, que sería este, en el que sus tres lados, son distintos, sus tres ángulos también son distintos, pero todos miden menos de 90 grados. Y por último tenemos lo que es el obtusángulo equilátero, no existe, pero sí existe el obtusángulo isósceles, en donde tenemos un ángulo de más de 90, por eso es obtusángulo, tiene un ángulo obtuso de más de 90 y tiene dos lados iguales, por lo tanto sus otros dos ángulos son iguales. Y por último, el obtusángulo escaleno, que tiene un ángulo de más de 90 grados, un ángulo obtuso, pero sus tres lados van a ser distintos, ¿sale? Entonces, esta es la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos. Pues bien, chicos, ahora, para resolver estos triángulos oblicuángulos, vamos a ocupar lo que es ley de senos y ley de cosenos. Hoy vamos a hablar solamente de lo que es ley de senos. Entonces, si tenemos un triángulo oblicuángulo, eh, como les decía, para su resolución vamos a ocupar la ley de senos, que es esta: A entre seno de A, que es igual a B entre seno de B, que es igual a C entre seno de C. O también se puede expresar de forma inversa, o sea, seno de A entre A, que es igual a seno de B entre B, que es igual a seno de C entre C. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Las letras minúsculas A, B y C se van a referir a los tres lados del triángulo, A, B y C. Las letras mayúsculas se van a referir a sus ángulos. Entonces, A, su ángulo sería A, que es el que está enfrente de este lado. B, mi lado B, su ángulo corresponde al que está enfrente de mi lado B. Y de igual forma C,
su ángulo que corresponde es el ángulo C, que es el que está enfrente, ¿sale? Ahora, ¿por qué tengo estas dos fórmulas? Es la misma, chicos. Simplemente la podemos expresar de una o de otra forma. ¿Para qué? Para que se nos haga más fácil. Si yo lo que quiero obtener es un lado, va a ser más fácil despejar estas cuando tengo el lado arriba, ¿sí? Si yo lo que necesito es obtener un ángulo, entonces voy a ocupar la de abajo porque es más fácil despejarla. Ahorita van a ver cómo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, dice ejemplo, determina el valor de los tres lados y los tres ángulos del siguiente triángulo oblicuángulo si su lado A vale 15, su lado B vale 7 y su ángulo A es igual a 115 grados. Entonces, como lo ven, tengo mi lado A que vale 15 con su ángulo correspondiente que sería este de 115, B que vale 7, su ángulo no lo conozco y C no conozco ni el lado ni el ángulo. Entonces, una vez que ya tengo esto, pues vamos a identificar los datos, ¿sí? Paso 1, identificar los datos. Entonces, primero que nada, vamos a identificar los tres lados de mi triángulo. Entonces, primero tengo lo que corresponde a mi lado A, que vale 15, mi lado B, que vale 7, mi lado C, que no conozco. De igual forma, vamos a identificar los tres ángulos. En este caso, el ángulo A, que vale 115 grados, el ángulo B, no lo conozco, y el ángulo C, tampoco lo conozco. Entonces, ya que tengo identificados mis datos, pues vamos a determinar los datos que me faltan. En este caso, vamos a empezar con el ángulo B y para esto vamos a utilizar la ley de senos. Entonces me voy a traer aquí mi fórmula. Como les dije hace rato, cuando voy a determinar ángulo, voy a dejar las mayúsculas arriba. Si voy a determinar un lado, voy a dejar las minúsculas arriba. Ahorita van a ver por qué. Entonces, no voy a ocupar toda mi fórmula, simplemente voy a ocupar lo que necesito. En este caso, como si fuera una regla de 3, como si fuera una ecuación de primer grado. En este caso, solamente voy a ocupar A y seno de A. ¿Por qué? Porque las conozco las dos, ¿sí? Para usar ley de senos necesitamos conocer un lado y un ángulo, y ya sea un lado o un ángulo de los otros. Entonces, en este caso, de A conozco tanto el ángulo como el lado, pero de B solamente conozco el lado, me falta el ángulo. C, como no conozco nada, la voy a quitar por el momento. Entonces, ya que tengo esta igualdad, seno de A entre A, que es igual a seno de B entre B, pues bien, chicos, ahora voy a sustituir con los datos que ya conozco. Seno de A, pues sería seno de 115 grados entre A, que vale 15, que es igual a seno de B, no lo conozco, y dividido entre B, que quedamos que B vale 7. Ya sustituí, ahora necesito despejar B para obtener su resultado. Este 7 que está dividiendo, pues va a pasar del otro lado del igual multiplicando. Entonces, por eso, ya vieron, me queda seno de B solito. Si hubiera ocupado la otra fórmula, me hubiera quedado el seno de B en el denominador. Entonces, por eso me hubiera quedado 1 entre seno de B y es más complicado. Por eso, el que voy a obtener, que vaya arriba para que no tenga problemas a la hora de despejar. Entonces, me quedaría seno de 115 multiplicado por 7, este que estaba dividiendo pasó multiplicado y dividido entre 15. Pues voy a hacer las operaciones. Seno de 115, me voy a mi calculadora y me da 0.90. Voy a ocupar en este video dos decimales, pues para no llenarnos de números. Entonces, multiplico 0.90 por 7, me da 6.34 entre 15 y me da 0.42. ¿Aquí acabamos? No. Ahora necesito despejar B porque todavía tiene aquí la razón trigonométrica seno. ¿Cómo se lo quito? Pues con su inversa. O sea, en mi calculadora voy a poner shift seno o segunda función seno o el símbolo de unas flechitas seno para que me quede como
seno a la menos 1. Y ya le pongo ahora sí, seno a la menos 1 de 0.42 y ya me va a dar mi ángulo, que en este caso va a ser 25 grados. Y ya me lo pongo acá con mis datos. Ya obtuve mi ángulo B. Ahora, ¿qué me falta? Voy a obtener ahora mi ángulo C. ¿Cómo? Como ya tengo dos ángulos, yo ya sé que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, aquí no importa su clasificación, mientras tenga tres lados, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser 180 grados. Entonces, ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Sustituyo, ya sé que el ángulo A vale 115, el ángulo B vale 25, el ángulo C todavía no lo conozco, pero su suma me da 180 grados. Vamos a despejar, estos dos que están sumando los vamos a pasar del otro lado del igual, restando. Entonces me quedaría que el ángulo C es igual a 180 grados menos 115 grados menos 25 grados. Por lo que me da que el resultado del ángulo C es 40 grados. Y ya lo puedo apuntar aquí con mis datos. Ahora sí, paso 4, ya lo único que me falta es determinar el lado restante, que es el lado C. Entonces, paso 4, voy a usar otra vez la ley de senos para determinar lado C. Aquí no podemos ocupar teorema de Pitágoras, chicos, no se me vayan a confundir. Teorema de Pitágoras solamente para triángulo rectángulo. Para este tipo de triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados, tengo que ocupar ley de senos o ley de cosenos que veremos posteriormente. Entonces, ley de senos para determinar el lado C, que sería, fíjense ahora sí, ya puse ahora los lados arriba, las minúsculas. ¿Por qué? Porque lo que voy a obtener es uno de estos lados, una de estas letras minúsculas. Me estorba esta de A seno de A, entonces voy a dejar solamente, siempre ocupo solamente dos. En este caso voy a ocupar las B's y las C's. Y sustituyo, en este caso B, que vale 7, entre seno de B, que sería seno de 25, que es igual a C, todavía no lo conozco, entre seno de C, que C quedamos que valía 40 grados. Y de igual forma que hace rato, voy a despejar esta que está aquí. Por eso lo dejamos arriba, para que este que esté dividiendo pase multiplicando y pueda dejarla solita sin ningún problema. Entonces, seno de 40 pasa multiplicando al 7, dividido entre seno de 25. Me voy a ir a mi calculadora para obtener estos dos. Entonces sería, seno de 40 vale 0.64 multiplicado por 7 y seno de 25 vale 0.42. Lo vamos a ocupar con dos decimales. Y hago la multiplicación. 0.64 por 7, que me va a dar 4.49. Y ahora sí lo divido entre 0.42, que me va a dar de resultado 10.69. Este ya es el resultado para mi tercer lado, el lado C. Y ahora sí, ya completé mis tres lados, mis tres ángulos. Y pues ya solamente lo que voy a hacer es hacer aquí en mi figura, en la que tenía originalmente, pues mis lados y mis ángulos para que vean cómo quedó. Yo tenía esta, aquí los tengo los datos arriba todavía, tenía mi lado A y mi ángulo A, 15 y 115, mi lado B que valía 7, yo obtuve este que vale 25 y de C no tenía nada, mi lado que vale 10.69 con su ángulo que sería de 40 grados. Pues bien chicos, este es el tema de ley de senos. Lo único que tienen que tener mucho cuidado es que tengan a la hora de resolverlas, por lo menos necesitamos tres datos, ¿no? Y que dos de estos datos sean del mismo lado, o más bien, que tenga correspondencia el lado con el ángulo. En este caso yo les puse A con A. De caso contrario, vamos a tener que ocupar ley de cosenos, pero esas se las explico después para que vean cómo se resuelve. ¿Sale? Pues quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan.
Que tengan una excelente semana. Adiós.